Bienvenidos a De Felicidad y Cosas Peores, un espacio donde platicamos con personas influyentes y tratamos de conocer un poquito su filosofía de vida vista a través de la ciencia de la felicidad. Hoy conmigo se encuentra Indira Kempis, senadora de Nuevo León. Y pues bueno, vamos a empezar con esto porque es una semana importante para el Estado hasta cierto punto, porque se anuncia la inversión en Nuevo León de una de las empresas más emblemáticas de los últimos tiempos, que es Tesla, y no nada más con una pequeña inversión, sino con... Dice que es la fábrica más grande que va a tener Tesla, ¿no? Sí, es una mega inversión histórica para el país, pero además para el futuro del mundo, porque no estamos hablando de Ford, ¿estás de acuerdo? Sí. Es decir, de 30 años antes con la típica industria fábrica de autos, sino de la electromovilidad, que es el futuro y que abarca energía, economía, baterías, la puerta abierta al hidrógeno, infraestructura. Entonces, estamos ya en el parteaguas de lo que podría significar un gran impacto de la tecnología, y que la tecnología no va a esperar a nadie. El impacto que crees que va a tener no nada más es económico por lo que comentas, o sea, tiene un impacto cultural también. Sí, por supuesto, porque estamos frente a la automatización de prácticamente todo. Y de hecho es un tema que asusta a la gente frente a la tecnología. Por lo tanto, hay hay una dualidad de lo que piensa la gente. Por una parte es que bien, además nos da identidad con este orgullo regiomontano de ser la cuna, el epicentro de la economía mexicana, pero por otra parte también asusta, porque la gente se pregunta si realmente van a haber los empleos que dicen que van a haber, si la fábrica se va a acabar prácticamente el agua, qué va a pasar con la gente que vive alrededor. Hay muchas preguntas, pero yo pienso que detrás hay un miedo profundo de no entender que nuestra vida ya cambió y que eso significa estar de cara a esa automatización, a la inteligencia artificial, a tecnología que viene a desplazar de cierta manera el pensamiento tradicional de la gente, en el entendido de que pues siempre habíamos estado acostumbrados a adaptarnos lentamente y ahora prácticamente el cambio es inmediato. ¿Por qué Nuevo León y no otro estado u otra ciudad? Nuevo León porque en primera los proveedores de Tesla, gran parte de los proveedores son de aquí, y además las inversiones tejanas que tiene la empresa coinciden geográficamente con Nuevo León. Dicen que a Elon Musk también le encantaron nuestras montañas y una serie de cosas más, pero tiene que ver con geografía y también con algo clave que lo podríamos poner sobre la mesa, que es la geopolítica. Pienso que cada vez más la relación Estados Unidos-México con todos estos mexicanos y mexicanas que ahora están allá va a ser cada día más estrecha, más cercana, y que viene a consolidar esta migración, las relaciones comerciales que hemos tenido tradicionalmente, pero que ahora se vuelcan a nuevas formas de hacer negocio y a otra dinámica de lo que entendemos como binacional. Entonces compacta estos intereses de naciones que pasan por el sector privado, en este caso por el hombre más rico del mundo, y que confluyen en hacer una mega inversión en un país que además entró en polémica en el momento del anuncio. Y que rompe fronteras, ¿no? Ahorita que dices binacional, rompe totalmente las fronteras. Es una empresa que tiene rato rompiéndolas. Y ahorita que hablas de la polémica causada, fíjate que yo he leído, a mí me gusta leer biografías. En general, pues bueno, yo soy empresario, entonces me gusta leer biografías de empresarios y siento que aprendes mucho más de las historias que tienen que contar los biógrafos que casi de cualquier otra cosa. Es decir, puede haber un libro como muy metódico, hay que hacer esto, y luego esto, y luego esto, pero luego lees una historia de cómo alguien hizo algo y dices, wow, eso me deja más. Una de las biografías que he leído es la de Elon Musk. Ahorita que dijiste lo de las montañas, no me sorprendería nada, porque es un tipo que como que cuando quiere algo lo hace. O sea, así de que me gustó, lo quiero, lo hago. Entonces, hace poco con Joe Rogan se hizo viral un video donde Joe Rogan le pregunta a Elon Musk que si el pico que le estaban poniendo al cohete lo hacía más aerodinámico, y dice, no, de hecho lo hace menos aerodinámico, pero yo quería que tuviera un pico, entonces le pusimos el pico. O sea, así es una persona que así es. Pero bueno, volviendo a cómo es, dentro de su biografía, o dentro de lo que ha hecho, algo que me gusta de él, es que como otros empresarios, como Steve Jobs o como Jeff Bezos, tienen cosas muy tangibles que pueden
que pueden demostrar, o sea, a diferencia de un político a lo mejor que sea un líder, ellos como líderes sí pueden decir, bueno, en el caso específico de Elon Musk, yo empecé limpiando áreas de energía y luego después con mi hermano hicimos una empresa que digitalizaba mapas, así empieza, digitalizaba mapas y se lo vendía a periódicos. La vendemos y con eso invertimos para hacer un banco digital que se convierte en PayPal. Lo vendemos y ahí es donde él, a lo mejor un complejo de superhéroe si quieres, pero dijo, ¿qué problemas hay que creo que pueden acabar con la humanidad? El medio ambiente y él no empieza Tesla, pero le invierte a tal grado que se termina convirtiendo en el dueño porque nadie le quiere invertir más que él. Y cohetes. Empieza de hecho con los cohetes y luego después con Tesla. Y luego ya entra con la inteligencia artificial. Y a lo que voy es que todo lo que ha hecho es muy tangible. Y ahorita ya con Twitter también. Todo lo que ha hecho es muy tangible y muy abierto. Las patentes están abiertas, muchas cosas están abiertas. Sin embargo, es una persona que recibe unas críticas tremendas, enormes. O sea, y dicen que es una persona muy polarizadora, pero sinceramente a mí no me parece polarizador. Porque, por ejemplo, lo de los Twitter Files, no sé si lo viste, es pura evidencia. O sea, sacó, esto es lo que estaba sucediendo antes de que yo llegara y se los dejo abiertos. Entonces, a él lo catalogan dentro de esta área de derecha. Entonces, todos los que son o que se consideran de izquierda, que para mí ya está obsoleto eso, izquierda y derecha, pero los que se catalogan de izquierda van y lo atacan, no importa qué haga. Entonces, esto acaba de pasar también con nuestro amigo Adrián Marcelo y, o sea, ahorita simplemente por haber ido con latinos al Mundial, medio país está en contra de Adrián solamente porque Latinos le pagó para ir a hacer videos chistosos. O sea, es increíble eso. Entonces, esto también te pasa a ti, ¿no? Sí, la polarización está todo lo que da, pero pienso más bien que es una proyección de la dificultad que les da a algunas personas de no tener una conversación inteligente. ¿A qué me refiero con una conversación inteligente? Cuando hay un reconocimiento de que el otro tiene un argumento, ya sea por experiencia, por conocimiento personal, disciplina, por curiosidad, por observación, porque cualquier conocimiento es válido. Sin embargo, cuando lo confrontas con algo que no es lo que precisamente piensas, claro está que la gente entra como en crisis. Eso es lo que yo he estado pensando que sucede a la hora es como un shock. ¿Sabes? Es como decir, blanco, negro, pues sí, pero ¿por qué negro y por qué blanco? Nos llevaríamos horas discutiéndolo y eso antes quizá no se veía porque también no había una apertura a tanta información, temas que antes eran tabú, ahora ya no lo son o tenemos que discutirlos porque hay nuevas realidades. Entonces sí comienza a haber este juego de percepción o de forma y fondo en donde es muy difícil seguirle el hilo como en un juego de ping-pong. Esto pienso yo, tú, regresa, pregunta, negativa, en fin. Y esto lo que está haciendo es que la gente, cuando hay una incapacidad de dialogar en ese sentido, pues se cierra. Y entonces ya no es, o sea, se acaba la conversación, no hay manera de fluir. Y la otra parte es que últimamente la gente está muy ofendida por todo, ¿no? O sea, digo, está bien que estemos viviendo en un mundo, ¿puedo decir grosería? Sí. Sí, claro. Está bien que estemos viviendo en un mundo de mierda, pero una cosa es eso y otra cosa es entrar en un mecanismo casi de defensa en donde automáticamente invalidas al otro, no solamente porque piensa distinto, sino porque es distinto. Y entonces esos prejuicios impiden que tengas esa conversación inteligente, impide que reconozcas en el otro que sabe algo que tú no sabes. Y pienso que en estos, por ejemplo, Elon Musk, le pasa porque lo que piensa lo dice y está esperando que tú respondas. O sea, sí son posiciones como en la política. Es una posición política, estás esperando que alguien responda. Y no es una dicotomía ya. Y por un montón de factores, ¿no? Entonces, cuando se nos rompe la dicotomía y decimos, es que no hay dualidad. ¿Con dicotomía a qué te refieres? Porque yo estaba yo estaba pensando en la dicotomía y creo que ya, o sea, no es mi interés criticar a nadie, pero a lo mejor esto es una crítica, pero desde el discurso que hay cada mañana, hay un discurso de
si no estás conmigo, estás contra mí. Esa es una dicotomía. Esa es una dicotomía. ¿Tú crees que ya superamos esa dicotomía o esa dicotomía sí se sigue viviendo? Porque, ojo, en un principio yo sentía que la oposición no lo estaba haciendo, pero ahora sí creo que ya también. O sea, ahora yo creo que ya de ambos lados es, si no estás conmigo, estás en mi contra. Entonces, ya cada vez hay menos personas que tengan el permiso, por así decirlo, de pensar de forma independiente. Sí, porque pasa esto, es un shock. Entras en crisis, no sabes qué hacer en el momento en que la otra persona es determinante. Y entonces es sí al aborto, no al aborto, sí al presidente, no al presidente, sí a la comunidad LGBTIQ+, no a la comunidad LGBTIQ+. Entonces hemos entrado como en un electroshock, pienso yo, de cómo sería el mundo si realmente fuera nada más en dos polos. Y no todas las personas lo van a poder superar, porque habría que abrir un poco más la mente y tener más imaginación para entonces entender que el mundo no es así. Nos vendieron o nos venden para el control todavía un mundo así, pero no, quizá la inteligencia humana, sobre todo la colectiva, no ha llegado a esa capacidad de entender que la civilización está pasando por procesos cambiantes, y que era lo que te decía con la tecnología. También es tecnología sí, tecnología no, porque da miedo. Y entonces confrontar ese miedo y esa crisis de no saber cómo responder o qué decidir, cuando nada más tienes dos opciones, que así no es la vida real, pues obviamente que te defiendes y entonces comienzan los insultos y tú no piensas como yo, entonces eres esto, eres mi enemigo, no te comprendo, no te entiendo, y la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, para mí es más fácil evadirme diciendo que mejor no lo digas, que te calles, a entrar en una conversación inteligente. Fíjate que te tengo una pregunta primero antes de este tema que es muy polémico, pero la pregunta es, tú que eres legisladora y que tienes que votar sí o no ante alguna situación, ¿cómo, que es una dicotomía, que es el sí o no y que entran miedos y todo, qué cosas consideras antes de? Porque yo creo que a lo mejor tu respuesta puede inspirar o alentar a las personas a decir, bueno, yo también voy a lo mejor fijarme en la evidencia o qué sé yo. O sea, por eso te pregunto, ¿en qué te fijas para tomar una decisión? Mira, yo soy hija de científicos, pero aprendí a darle un reconocimiento a lo que se sabe. Saber significa desde lo que alguien habla hasta la evidencia científica, pasando por conversaciones cotidianas. Entonces, para mí es un cúmulo de experiencias y una diversidad que hacerlo de forma sintética también requiere mucho análisis, pero otra vez, o sea, retarnos a hacer ese análisis y llegar a la síntesis está muy complicado. Yo lo que hago es criterios personales, porque sí los hay, ¿no? O sea, qué pienso, qué creo, qué siento, criterios que son de grupo, que ya tienen que ver no solamente con mi grupo parlamentario, puede ser también con mi género, puede ser con las causas que defienden ciertos grupos como los animalistas, los que cuidan al medio ambiente, las personas que tienen que ver con Bitcoin, y criterios que van también de la mano de la institucionalidad, ¿no? O sea, que sí se puede hacer y que no se puede hacer dentro del Estado de Derecho. Sí. Que es súper complicado. Entonces ahora imagínate transitar entre esas tres, opciones para poder decidir sí o no. Es complicado. Claro. Sin embargo, a mí lo que me gusta del trabajo legislativo es que te entrega un mundo de información que tus ojos no hubieran visto si no pasas por ahí, ¿no? O sea, temas que no conocías, tienes que conocerlos, no solamente desde esta parte social o al interior de la política, sino también de lo que dicen las leyes o no. Y eso arman las discusiones. Yo por eso cuando mis compañeros y compañeras no ponen sobre la mesa debates fuertes sobre temas que deberíamos de discutir pero que son tabú, por ejemplo, igualdad salarial, la marihuana, electromovilidad. La igualdad salarial es un tema que últimamente me ha tocado ver mucho en TikTok, que me aparece. Sí. Y yo tenía esta idea como de decir, bueno, los números son los números, y en Estados Unidos el dato que tienen es que por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 77 centavos. Así es. Y yo tendía a decir, los números son los números, ahí están.
Pero luego viene vienen estos argumentos de decir, ok, vamos a ver más cosas. ¿Cuántas horas trabaja en promedio un hombre con las horas que trabaja una mujer? Y, ok, pues eso no explica la historia completa. El hombre trabaja 8% más horas. Sigue habiendo un 23% de diferencia. Pero bueno, ya hay algo. Y luego, las mujeres toman más días de descanso al año. Entonces, un hombre trabaja más días al año que una mujer. Y luego, las mujeres toman más vacaciones que los hombres. Ahí van otra vez más días de diferencia. Entonces, empiezo a ver que hay diferentes factores. Y luego viene, en Estados Unidos es más marcado, sobre todo porque en Estados Unidos los trabajos más peligrosos, hace poquito en uno de estos viajes que hicimos, platicábamos con un chavo, un amigo de nosotros que vive en San Diego, y nos decía que para construir allá es carísimo, tienes que pedir aparte de permisos, tienes que contratarle seguros, tienes que pagar un montón de cosas porque el contratista tiene que pagárselos al gobierno. Entonces, como el contratista tiene que pagar eso y todo se pone así como muy riesgoso, le pagan más a los operadores. Entonces, tanto los operadores de infraestructura eléctrica, de todo, allá ganan muy buen dinero. O sea, son muy bien pagados. Porque allá sí miden, hay mucho riesgo comparado con él. Entonces decían, ese es otro factor. Los hombres agarran trabajos de mucho riesgo. Entonces yo decía, órale, mira, me están abriendo la cabeza a decir, hay más factores alrededor de esto que yo no estaba considerando. Y ya que no tienen nada que ver con el sexo, o sea, me refiero nada que ver con el sexo a por ejemplo, un caso muy típico es de que, como se embarazó y va a tener que cuidar a su niño, le pago menos. La verdad es que si te da los mismos resultados que un hombre, le pagas lo mismo, ¿no? Entonces, ahorita que decías lo de toda esta información que tienes, ¿es este tipo de información, por ejemplo, con igualdad salarial, o es una información que está más sesgada? Al menos como yo trabajo, que es a partir de varios procesos de conversación, sobre todo colectiva, a mí me interesa tener una diversidad de posturas. Conocer todas las partes. Sí, y por curiosidad, porque yo así soy desde que era niña. O sea, soy hija de científicos, entonces me enseñaron a que no era malo preguntar 4 o 5 veces si tenías una duda, aunque no tenía absolutamente nada de absurdo pensar en posibilidades que a lo mejor no tienen lógica, que hay que plantear siempre una pregunta, un beneficio de duda a ciertas cosas que no debes de tener certeza, y que hay que estudiar mucho. Cuando digo estudiar, no hablo de agarrar los libros de la biblioteca de Harvard, no, o sea, estoy diciendo estudiar es no solamente leer, es escuchar, es observar, es tomar notas de aquello que piensas que es algo muy evidente de lo que tú piensas para tu postura política, o que puede crear alternativas, porque también yo trabajo con esta premisa, menos es más. O sea, a mí no me gusta ser la política o la legisladora, más bien, que ante un problema todo lo va a resolver la ley. No, la ley no va a resolver ningún problema. Lo resuelven el Estado con una sociedad y con cambios que se van haciendo en la civilización que estamos construyendo. Las leyes es nada más el marco jurídico tal cual, un piso parejo de derechos y libertades para que quien use el derecho, muy bien, quien no lo quiera, lo puede tirar a la basura. Para mí eso es el Estado de Derecho. Entonces, sí hay que tener una gran capacidad de escuchar, de pensar y de sentir un montón de visiones, y a partir de todas construir una alternativa, y que no precisamente sea, por esto entonces vamos a sacar la ley, y la ley es una cosa así, y digo cosas así porque todavía es papel, ¿no? Sí, hablando de automatización y tecnología que no llega a todos lados. Entonces, no es como, vamos a hacer una ley que al rato nadie va a aplicar y en la vida real no funciona, no tiene que funcionar. Por eso digo que nuestro equipo hace leyes que se anticipan al futuro. La anticipación al futuro es una proyección a partir de todos estos datos y de una conversación de ida y vuelta constante para ver las piezas clave que sí pueden hacer que una ley funcione, no solamente aquí, sino en el tiempo, que transcurra el tiempo y que se actualice, porque ese es el trabajo que la gente luego obvia,
de las y los legisladores, que lamentablemente por toda la negligencia y la omisión que tenemos de algunas personas en la clase política, no entendemos que las leyes tienen que actualizarse constantemente. Sí, justo te iba a preguntar que todo este trabajo de escuchar, de estudiar, de que comentas, si yo te dijera qué porcentaje del 100% de legisladores sientes que lo hace, ¿cuál me dirías? Uf. Que la pregunta más difícil. Muy pocas personas. Sí las hay, pero sí considero que, que no hemos de ser más del 1%. Duda, ok. Cuando dices que, y quiero tratar un poquito el tema de tu pasado, porque creo que muchas veces cuando conocemos, pues no la infancia como tal, pero sí el pasado de una persona, podemos conocer su contexto y podemos conocer su presente. Cuando dices que tus papás son científicos, ¿en qué áreas son científicos? Biología y física. Biología y física. Y, bueno, la física es totalmente... Bueno, ninguna de las dos. Es que, bueno, la biología sí puede ser del área de humanidades, pero cuando tú empiezas más bien a demostrar como atributos de las humanidades, más allá que del laboratorio, que de la ciencia, las humanidades son una ciencia, pero que de la ciencia así como formalmente como ellos a lo mejor lo pensaban. Mira, pienso que la base de toda intención de pensar otros mundos, porque yo soy una persona muy creativa, muy creativa. O sea, a mí me gusta crear todo el tiempo. Entonces me reto constantemente a que todo lo que veo y pasa por mis sentimientos, mis pensamientos, siempre construyan algo. Okay. Entonces, pienso que desde niña me ayudó muchísimo que mi mamá, por ejemplo, era de las que se detenía en un árbol y me decía, ven para acá. Y me enseñaba las cosas más finas que puede tener un árbol, no sé, la raíz, el tallo, una hojita. Me hacía ver la diferencia entre una hoja y otra, la diferencia entre una rosa y la otra rosa, no por el color, sino por otras características. Mi papá me levantaba muy temprano a ver las estrellas, me hacía que me aprendiera la posición de las estrellas. No fueron los típicos papás que me hicieran la tarea o que me ayudaran a hacer la tarea en función de sacar o de hacer un checklist de ya está todo listo, sino más bien en un acompañamiento para mi propio aprendizaje. Entonces fui a escuelas no tradicionales, fui una niña hasta eso pobre porque ahora es muy naif. Hablar de ciencia, pero en su momento a mis papás les costó muchísimo trabajo construir un mundo propio a partir de un país en donde la ciencia y la tecnología han sido despreciadas de los presupuestos y la gente tiene que estar haciendo experimentos con botellas de plástico y hay mucha escasez para hacer investigación. Entonces a ellos les cuesta, pero a mí me enseñan lo más importante que hay detrás de la ciencia, la tecnología, la innovación y la creatividad, que es aprender a dudar y aceptar la duda como una constante. Pero una vez que recabas todo, hacer conclusiones, hacer posiciones y poder entender que sí es posible, o sea, que todo cambia, que las certezas tienen que evolucionar. Sí es posible ser asertivo. O sea, sí, claro. Es posible ser asertivo, pero no ser asertivo de una forma dogmática, de una forma de, pues porque el líder lo dice, es algo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Es algo que vamos a votar, es algo que vamos a intentar. Digo, no se ve mucho ahorita, pero se ha visto en todos los tiempos, en todos los países. Es algo... por eso la palabra política tiene tan mala reputación. ¿Qué pasó cuando pasaste del activismo a la política, sobre todo con gente como tu papá, como tus papás, que son científicos? O sea, ¿cuál fue su perspectiva al respecto? Bueno, por ejemplo, ellos decían, yo siempre lo digo abiertamente, mi mamá, si ella pudiera haber hecho una tesis de los políticos conforme pasa el tiempo pierden neuronas, lo hubiera hecho. Mis papás siempre me dijeron e insistieron, todo menos política.
todo menos política. Y no porque robaran o porque la corrupción y la impunidad y todas esas cosas, sino más bien porque la visión de ellos era, ahí llega la gente que menos talento tiene hasta para vender dulces en la calle. ¿Sabes? Entonces el desprestigio no era tanto por otros temas más que por la capacidad mental de resolver problemas o de pensar. Así que yo tuve que destruir mi propio paradigma, mi propia concepción de lo que sí tajantemente era la política. Era la política. Claro, te digo, pues, evidencia de si tenemos menos neuronas o no, pues eso alguien tendría que hacer un estudio. Pero sí, cuando crezco, hay estas curiosidades, pero eso sí, mis papás siempre fueron personas muy leídas. Entonces leían el periódico, criticaban a Sabludowski, no sé si alguien se acuerda de ese señor, pero le hacía el caldo gordo al priismo, enraizado. Entonces, mi mamá, por ejemplo, defendió por mucho tiempo los derechos de los maestros, de las maestras, abocados en esta parte. Y entonces crecí en un ambiente familiar en donde se duda, se pregunta y se critica. Con todo eso se crea. Ahora imagínate cuando yo salgo a la calle como activista, estoy haciendo ese ejercicio. Claro. Estoy haciendo ese ejercicio, el de mi niñez y mi formación, ahora puesto en esa queja o en esa protesta, pero al mismo tiempo en propuesta. Porque eso sí me ha quedado claro y no voy a ser modesta, no voy a utilizar la falsa modestia. En realidad es que la inteligencia se nutre todo el tiempo. Entonces sí me considero una mujer inteligente y por un lado me estaba quejando y por otro, esto tenemos que hacer, esto podemos hacer, para allá va cómo resolver estos problemas. Que volvemos al tema de las dicotomías. Mucha gente dice que cómo criticas tanto a la política, pero luego te metes y seguramente tú también estás robando, etcétera, etcétera. Sí. Ahorita decías hablando de política. Pero espera, dijiste el activismo y luego la política. Sí, ok. Sí, ¿qué pasa? O sea, cuando pasas del activismo a la política, lo de tus papás ya me lo comentaste. Bueno, este proceso se cierra. Este proceso en libertad de cuestionar, de criticar, de señalar, se cierra. Entonces deja de ser... ¿A qué te refieres con que se cierra? A que la clase política está acostumbrada a las formas del poder, al silencio. Está acostumbrada a no conversar con la gente, a solamente dar dádivas y con eso ganarse o granjearse el favor. Yo les digo, las y los políticos queda bien, lamehuevos. Así lo digo, con todas sus letras, porque eso es lo que son y eso es lo que han fomentado. Y además al político que castiga la duda, que castiga la curiosidad, que castiga que tú puedas cuestionar, y además un sistema que expulsa prácticamente a la gente que hace las cosas bien. A mí eso es lo que me tiene altamente sorprendida. Se me vinieron varias cosas a la mente. Una de ellas es este trabajo que tú has hecho de dudar y de hablar con la gente y de recabar esta información, y que decías que la gente, normalmente la clase política no escucha a la gente y no permite que la gente hable. Esa es una de las grandes virtudes, por así decirlo, del presidente que actualmente tenemos. O sea, tiene mucho tiempo escuchando las quejas, tiene mucho tiempo escuchando a la gente y tiene una ventaja competitiva enorme, porque la oposición, que ahorita hablábamos de la oposición, que prácticamente es nula, nunca lo ha hecho. O sea, nunca ha tenido, o a lo mejor sí hace mucho tiempo, no lo sé, no lo ha hecho. Sin embargo, también creo que esa gran virtud o esa gran ventaja competitiva que tiene se puede convertir en un defecto cuando solamente escuchas una de las partes. Y yo creo que también eso sucede. Creo que también se escucha solamente una de las partes, que a lo mejor, es una mayoría. Sin embargo, esta mayoría se ve muy afectada por lo que una minoría haga. Y esta minoría no es escuchada, y esto pasa en todos lados, ¿no? O sea, ahora que uno de los teóricos de política en Estados Unidos, vi un muy buen video donde hablaba de que Trump gana
cuando gana Trump, Trump gana de una manera muy silenciosa. O sea, sí había uno que otro ruidoso, pero ganó con más votos de los esperados. Porque hay mucha gente que no quiere decir nada, porque esta cultura woke, ahora que no mames, que se autodenominen despiertos. O sea, yo estoy despierto, tú estás dormido, ¿no? Sí. Otra dicotomía. Esta cultura woke es, tú cállate. O sea, y toda esta gente salió a votar y dijo, no me callo. O sea, o bueno, estoy callado, pero voto y hago valer mi voto. Y termina ganando Trump. Yo creo, ¿crees que aquí haya sucedido algo similar? ¿Crees que aquí parte de la gente esté tratando de callar a la otra? ¿Te pasa a ti que te tratan de callar? ¿O sientes que no estamos en esa parte? ¿Sientes que está más dividido entre más cosas, que a lo mejor eso puede ser bueno? ¿Cómo sientes que está eso aquí? Creo que estamos ensimismados en nuestro propio... Burbuja. nuestra propia cámara de eco. Okay. Y nos encanta, ahora como hay tanta gratificación instantánea, nos encanta como estar en una mesa con amigos y que nos den la razón y que nos digan qué bonitos somos, cuán brillantes amanecimos hoy. Entonces, esta gratificación inmediata está haciendo efectos en que la gente piense que si no hay gratificación, o sea, si te están diciendo esto no está bien o a mí no me parece como piensas, o incluso que te mienten la madre, en lugar de tener esta resiliencia emocional, entonces caes en el juego de, no me dio like, vino a sacarme la lengua, soy la peor política del mundo porque hoy amaneció así, pensando eso. Bueno, pues entonces cierro la conversación. Y pienso que ese va a ser el gran reto de la humanidad ante un mundo que los grupos de control y de poder nos quieren presentar como dual, pero no lo es. No lo es. O sea, cuando tú vas a la calle y entonces encuentras un montón de realidades y de visiones, es como cuando las mujeres luego dicen, no, es que ese feminismo no es feminismo. No, espérate. O sea, si ¿quién evalúa para que te digan si tus acciones son feministas o no? Entonces, esta capacidad de enjuiciar, junto con la gratificación cuando nos llega, que nos hace reaccionar como si fuéramos animales, o sea, tal parece que no hay civilización, entonces rompe la capacidad de diálogo. Pero eso nada más, pienso, está sucediendo en lo digital, pero cuando tú haces conversación con la gente, ahí como que la gente todavía no entra en la espiral del silencio. No sé si piensas lo mismo. Pues sí, de hecho, Adrián, por ejemplo, él siempre comenta, Adrián, y lo he visto con otros comediantes, con otras personas, pues relativamente polémicas, que dicen, porque Adrián es polémico, pues, que dicen, nunca en la calle nadie me ha mentado la madre. O sea, eso, sí. Me la mientan toda en redes sociales. Sí. Puede ser que a lo mejor sean más valientes detrás del anonimato o detrás de una computadora, a lo mejor no lo están haciendo de forma anónima, pero dicen, en la calle nunca ha llegado alguien de una forma agresiva. Bueno, sí ha pasado. O sea, sí ha pasado. En el caso de Adrián, que es el caso más cercano que tengo, pues es mi amigo, pero Adrián sí, de repente llegan así como con una actitud que dices, a esta persona no le caigo bien. Se nota. Que ¿para qué te acercas si no te caigo bien? Pero bueno. Pero sí creo yo que no hemos llegado a eso. Sin embargo, sí creo que condiciona las porque actitudes, somos manipulables. Sí, es que somos súper manipulables. Sí, somos muy manipulables, sí. somos muy persuadibles. Sí. Esto lo podemos ver hasta desde no sé si conozcas los 6 principios de la persuasión. No, pero a ver. Cialdini. Dale. No me acuerdo de todos exactamente, pero mira, por ejemplo, está el principio de la reciprocidad. Okay. ¿No? Entonces, han hecho investigaciones donde en esta investigación llega la mesera y te da la cuenta sin un dulce. Tú le das una cierta propina. Si te lo da con un dulce, tú le das, la gente le está dando el 30% más de propina. Si la da con 2 dulces, la gente le da el 50% más de propina, ¿no? Entonces, ese es un principio de persuasión, de reciprocidad. Está el principio de escasez, donde se usa muchísimo, ¿no? De que última pieza, vámonos. O sea, te persuado a comprar algo diciendo eso. Está el principio de la consistencia, donde afecta en ambos lados. Por ejemplo, todo lo que estás diciendo ahorita, bueno, vamos a pensar en
y no voy a hablar de este gobierno, por ejemplo, y pensando en el gobierno anterior o cuando estaba Calderón, pues los antis, que por ejemplo yo estaba anti por el hecho de pues que me tocó vivir toda la violencia. Entonces prácticamente era todo lo que hiciera este gobierno está mal. Y luego ya después con el tiempo uno aprende a ver y a decir, oye, no es cierto, o sea, no todo lo que hacía estaba mal. Y lo que hacía mal al final del día tuvo evidencias también, ¿no? Al final mal, sí. Pero vaya, ya no era una suposición. Lo que acaba de pasar con Genaro García Luna también nos demuestra que si estaba en tu imaginación, era real. Claro, o sea, no, pero lo que voy yo es que para mí no era, todo está, era o todo está bien o todo está mal. Está mal, claro. Entonces, y te das cuenta que la verdad es que no es eso, no todo está mal, no todo está bien, incluyendo a este gobierno, o sea, no todo está mal, no todo está bien, pero creo que es mucho más fácil, y vuelvo a lo que tú decías ahorita, creo que es mucho más fácil decir, todo está mal o todo está bien, porque evita que tenga que pensar y que tenga que razonar y que tenga que jugar en contra de lo que yo voté, de lo que yo no voté. O sea, alguien que no votó por AMLO o por Samuel, por ejemplo, alguien que no votó por Samuel, tiene que reconocer que traer a Tesla a Nuevo León es un logro. Tiene que reconocer que es algo bueno para el Estado y me vale que hayas votado o no hayas votado, especialmente si no votaste, lo tienes que reconocer, o sea, no hay de otra. Y yo creo que es muy difícil que alguien haga eso, o sea, ya ahorita que me decías, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? La verdad es que sí creo que es muy difícil, creo que aún y cuando hablamos con las personas, en su mente sigue estando no es cierto, no es cierto. Es que no también el proceso de pensamiento que nos han vendido estos grupos de control y de poder, yo sí lo catalogo así, porque como político sí puedes manipular gente y puedes mentir, por supuesto. Yo puedo, es más, en el argot de la política tradicional están estas frases como prometer no empobrece. Órale. ¿Estás de acuerdo? O ciertas actitudes de, ay, tú no te preocupes, que hablen mal o bien de ti, no importa, pero hablan de ti. Ese tipo de situaciones que de cierta forma, incluso hay teóricos de la comunicación que lo han hecho teoría. Cuando mandas un mensaje, tienes la capacidad de manipular gente a partir de las condiciones o hábitos de las mismas personas. Entonces, si el político quiere jugar a mentir y disfrazar esa mentira con una verdad, por supuesto que tiene herramientas para hacerlo. Si tiene una población que es una población McDonald's, ¿no? O sea, es una población de cajita feliz. A mí dame un trabajo, dame entretenimiento, capacidad económica para poder llevar a los niñas a la escuela, tener una televisión para ver Netflix en la casa y se acabó. Pero dices, a mí dame todo esto como si el gobierno fuera un papá. Es que para nosotros, para las y los mexicanos, no es que sea así en general, pero es un estereotipo. Un gobierno paternalista. Pues. Y es un estereotipo que el gobierno, por querer controlar a una población, nos impuso para que pensáramos que no había manera de hacerte de riqueza, hacerte de patrimonio, hacerte de libertades y derechos que no fuera pasando por un gobierno que te lo da todo. Porque le juega en contra. Si el gobierno dijera, tú puedes solo, si el gobierno dijera, échale ganas y bla, bla, bla. Entonces imagínate que yo, por ejemplo, en mi bio de Twitter tengo algo así como involúcrate, nadie te salvará. Y no sabes cuánta gente de la política me lo ha criticado. ¿Cómo dices eso? Porque yo lo pienso que cada quien tiene que hacer su mundo. O sea, no hay salvador, pues. Y que otra vez, el Estado pone piso parejo de derechos y libertades. Hasta ahí. Lo otro es circunstancial, personal, familiar. Ok, vamos a algo polémico. Demás. Algo polémico ahorita que acabas de decir eso. El Estado pone piso derecho y sí, uno lo ve,
lo ve en la Constitución, uno lo ve en la Declaración de Derechos Humanos, ningún ser humano va a ser discriminado por sexo, esto, bla, bla, bla. Entonces, cuando dicen, hablando de las mujeres, cuando dicen que hay un sistema que afecta a las mujeres, no estamos hablando de un sistema legal. No, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de un sistema... de hecho, la Constitución... Como tal. O sea, de hecho, decir que el sistema afecta a una persona por su sexo prácticamente es incorrecto, porque el sistema como tal no lo hace, o sí lo hace el sistema como tal. No, si tú ves instituciones, derechos, Constitución, nuestras instituciones y leyes son de las más avanzadas en el mundo en términos de la defensa de los derechos de las mujeres. De hecho, hemos avanzado en salto cuántico las últimas 2 décadas. Pero a la hora de tener a esta clase política decidiendo la vida pública, entonces ahí sí entran otros factores: machismo, misoginia, preconcepciones sobre lo que significa la calidad de vida de las mujeres o una vida libre de violencia y un sinfín, etcétera. Fíjate que ahorita que dices eso, para mí es muy importante el uso correcto de las palabras. Hay muchos tipos de lenguaje, bueno, hay varios tipos de lenguaje corporal, pero las palabras es como el único lenguaje que tenemos que puede ser objetivo como tal. Y a lo mejor ahorita pudiéramos, no lo vamos a definir ahorita, ¿verdad? Pero yo creo que es muy difícil tener una lucha cuando en esa lucha, por ejemplo, utilizas el comentario, por ejemplo, sistema patriarcal. Porque al final de cuentas, yo o una mujer, hay videos por el internet, por todos lados, que te diga, ok, dices tú que es un sistema, pero antes literalmente una mujer no podía votar, ahora lo puede hacer. Antes no podía ir al doctor sin un hombre y ahora sí lo puede hacer. ¿Cuál sistema? Yo creo que más que todo ahorita sería una cultura patriarcal. O sea, la cultura no ha alcanzado al sistema, la cultura sigue estando ahí. Sí, que es lo que te decía, esta dualidad de hacer civilización y al mismo tiempo de hacer leyes. Es muy complejo, porque las leyes son las últimas en enterarse de la realidad. Sí. No van a la par. Pero al mismo tiempo, ciertas circunstancias políticas, sociales, económicas incluso, dan estos pequeños twists como de saltos cuánticos. Que pero la ley como tal puede poner el marco, o sea... Sí, y a veces también hay una miopía, porque la gente piensa, lo que te decía hace un rato, que las leyes le van a solucionar los problemas. No es así. Es nada más esto, o sea, arrastras lápiz con esta información, lo pones en una discusión para ver este debate y esta conversación pública, y algunos artículos articulados para que entonces, otra vez, si tú necesitas ese derecho, lo uses, y si no, como yo digo, a nadie le va a importar. Sí. Pero hay que entender esta dinámica en la que lamentablemente hemos caído en México. Esperar que el político sea tu padre, ¿no? O sea, que te dé, esperar que las leyes te resuelvan un problema y estar esperando a que un sistema o una civilización te responda cuando tú no te haces responsable también de ser parte de eso. Okay. Entonces, sí hay muchas cosas que con tantos cambios que vienen y que están pasando en este momento, que vamos a tener que adaptarnos. Esto ya va a ser muy darwiniano, ¿no? O sea, se adapta, sobrevive el que se adapta. La adaptabilidad es ¿cómo se dice en español? La adaptabilidad es el factor más importante para la creatividad. Sí, hablando de creatividad, sí, por supuesto. Entonces, hay que trabajar muchas cosas en función de los cambios. O sea, yo soy una de las convencidas cuando la gente dice, no, es que en México nada va a cambiar, siempre es igual. A mí no me gustan esas posturas conformistas. Pienso que lo tenemos todo en México, en Nuevo León, para ser las personas más talentosas, brillantes, y que estamos aportando
siempre a esto, al futuro, a lo que nos conviene, a lo que nos interesa, y en esa visión de colectividad. Y obviamente que en la visión de colectividad no es agarrarnos de las manos, o sea, no es la fotografía salida de un libro de religión. Claro. O sea, no es hermanos y hermanas todas, ¿no? No vamos a ser tribus, hippies, no. Estoy hablando más bien de una visión en donde puedes ver en el otro una capacidad de aportar sin necesidad de que sea tu enemigo. Podemos ser diferentes sin ser enemigos. Podemos sentarnos a discutir. Yo a veces eso es lo que le digo a mis colegas políticos. Les da miedo discutir, porque siempre están de queda bien. Pero el problema de estar de queda bien es que después, ¿cómo le haces para confrontar que no piensas como dijiste que pensabas? Y ahí viene la incoherencia. Entonces, para la gente sería mejor ver que un político dice, ¿saben qué? Pues yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. Y ya. Y vámonos a la discusión. O no lo estoy, pero también con esa claridad, sí, ¿sabes? Y no tenerle miedo al debate y al conflicto. En México, alguien comienza a como apasionarse de los temas y, bueno, desde las personas que hacen espiral del silencio y dicen, no, mejor yo no me meto, hasta el que se atreve a contestar. Y lamentablemente terminamos eso en violencia. Aprovechando que tocaste ese tema de la legalización de la marihuana, ¿por qué no avanza? Por miedo. ¿Por miedo a qué? Miedo. ¿A perder votos? ¿A ganar? Sí, por miedo a esta lamentable estrategia electoral que va por encima de cualquier causa. Es decir, si a mí eso, porque así dice lo tradicional, o así dicen los estudios y análisis, no me da votos, la gran mayoría de las y los políticos no se meten en camisa de 11 varas. Los políticos no comen lumbre, esa es otra de las frases, ¿no? No comen lumbre, entonces se van esperando hasta que revienta el tema en su cara. Me está pasando, por ejemplo, en electromovilidad. Fui pionera en el Senado de México. Ya tienes como 2, 3 años, ¿no? Con 4 el tema. años. 4 años con el tema. Imagínate, 4 años. Y en el 2023 llega Tesla. 4 años como la loquita de electromovilidad y todos los años a favor de un presupuesto de incentivos para los vehículos eléctricos, de infraestructura, etcétera. Llega Tesla y ahora sí quieren darle atención a la electromovilidad. Pero es cuando ya te reventó el tema, cuando ya te reventó el problema. Entonces, en México no tenemos esta capacidad de decir, vamos a pasar por el conflicto sin miedo. No, y esa parte arriesgado, ¿no? Porque si no se hubiera dado nunca, hubieras como quedado mal. Entonces, la gente como que no se quiere arriesgar a apostarle a algo porque, pues, dice, voy a quedar mal. Por ejemplo, ahorita que entiendo que no has cambiado tu postura y entiendo que tengas la misma postura con respecto a este tema, pero el tema de las criptomonedas no la está pasando bien desde hace un año más o menos. Ahora, no la está pasando bien por cosas distintas a lo que en sí es la tecnología. La tecnología es brillante, la tecnología es realmente brillante. Para los que no conozcan una tecnología de blockchain, una forma muy fácil de explicarla es no sé si has escuchado la de la abeja en ámbar. Bueno, para mí es una forma muy, muy fácil de explicarla. Si tú tienes una abeja que está en ámbar, en un cuadrito de ámbar, en un rectángulo de ámbar, y tú la ves y si el rectángulo es de este tamaño, tú dices, bueno, tiene ahí, no sé, un año. Pero luego la ves y el cuadro es de este tamaño, dices, tiene ahí 5 años. Entonces, la tecnología de blockchain pone eso mismo, pero en software. Lo que está haciendo es poner en bloques y en bloques cada vez más grandes un registro. Entonces el registro tú no lo puedes cambiar. Sí. El registro es 100% confiable. Entonces por eso es brillante la tecnología de blockchain, porque no es hackeable, no es cambiable, y al no ser cambiable y al no ser hackeable es 100% confiable. Entonces la tecnología es muy buena. Lo que muchas personas han recibido un beneficio económico alrededor de los NFTs y las criptomonedas que han utilizado prácticas poco... Sí, los esquemas Ponzi, exacto, estas cosas, los sí, fraudes. poco éticos. Sí. Y al final, toda práctica poco ética es insostenible. Puede ser que dure 70 años en el poder esa práctica poco ética, pero es insostenible. Tarde que temprano se va a acabar.
Entonces, pero a lo que voy yo es que es muy arriesgado. O sea, ahorita puede haber quien te diga, ves que no funcionaba, ves que no funcionan, y pues tú no vas a decir, no, pues sí, es cierto, no funciona, porque conoces la tecnología, conoces la evidencia, pero no, o sea, al final es riesgoso. O sea, si nunca hubiera llegado un Tesla o si siguiéramos usando pura gasolina, pues la gente te va a seguir atacando hasta que suceda. Entonces, por eso yo siento que los políticos no quieren arriesgar. Que no se arriesga el que no sabe. Es como hacer un negocio. Todo, de hecho, en la vida tiene un riesgo. Casarte, salir de tu trabajo y que no te vayan a atropellar, ¿no? Prender un cigarro y que no se vaya a incendiar un edificio, estar en Ciudad de México y que no haya un sismo. O sea, en realidad la gente no se ha dado cuenta que la vida es un riesgo, que vivir es arriesgado y que todo el tiempo estamos tomando decisiones en función de lo que podemos hacer para vivir con menos riesgos. Entonces, el que no arriesga no sabe. Y para mí esa es una de las primeras premisas. Yo siempre que la gente empieza con, bueno, y los esquemas Ponzi, los fraudes, ¿qué va a pasar? Porque el ciclo va a la baja, el bear market, ¿no? Yo siempre digo, bueno, empecemos con una pregunta, ¿sí sabes de lo que estás hablando? Y no es mamonería. O sea, vamos a hablar. Vamos a hablar, porque en función de que tengamos la misma definición de qué es cripto, de qué es Bitcoin, de qué es blockchain, ponemos un piso de conocimiento común y entonces ya avanzamos. Porque yo me he dado cuenta que mucha gente a veces, con esto de la gratificación inmediata, decir sí, claro, o últimamente hay gente que piensa que porque ve un TikTok o porque ya lo escuchó en YouTube, ¿no? Que no es malo, o sea, es una fuente de conocimiento, pero vaya, para atreverte a hacer este tipo de posturas, es el proceso que les acabo de explicar. O sea, requiere muchas horas invertidas para tomar una decisión de riesgo, no es cualquier cosa. Entonces, primero, empezar ese proceso de aprendizaje, porque también vas aprendiendo cuáles son las dudas que la gente tiene, las preguntas, y entonces, en esas conversaciones que encuentro, gente que en realidad, la gran mayoría, no sabe todavía lo que significa este mundo de inteligencia artificial, de economía digital, de todo esto, de la automatización, de una industria que cada vez va a tener otros procesos diferentes. Entonces, sí tenemos que hacer una vía doble de hacer pedagogía, porque eso a mí me ha funcionado mejor que todo decir. Porque lo siguiente es, no tenemos un mismo entendido de qué es Bitcoin. Vaya, empecemos a hablar sobre lo que sí es y lo que no es, empecemos por lo que no es. Y entonces es cuando digo que la tecnología es muy noble, tan noble que el que sí se adapta, sobrevive. Sí. Tan noble que si hay personas que hoy le tienen miedo, que porque los adultos mayores no la van a poder usar, eso no es cierto. De hecho, las infancias y los adultos mayores son las poblaciones primeras en adaptar por la amabilidad que tiene esto. Pero puntos clave más finos, que detrás de ese riesgo hay una disposición a la creatividad y que es crear otro mundo. Si no asumimos ese riesgo, siempre vamos a estar igual. Entonces no vamos a hablar de descentralización financiera y de no tener un sistema bancario que oprime y de seguir teniendo los mismos monopolios de poder para que alguien del gobierno, que además son cúpulas muy pequeñas, decida cuál es el uso y el valor de tu dinero, el dinero que tú trabajas y que tú ganas. Entonces, cuando ya explicas esta parte, el riesgo, al menos yo como política lo tomo porque quiero crear otro mundo. Y no es con base solamente en mi intuición o porque hoy me desperté escuchando algo, sino porque le invierto muchas horas para tomar ese riesgo y esa decisión. Hablabas de puntos finos y de riesgos. Hablando del tema específicamente de la marihuana, como dijiste ahorita, hay que tener una postura. Yo estoy a favor, yo estoy en contra. Tienes tú la postura de pro legalización y ya nos has dicho a lo largo de este podcast que no tomas las decisiones a la ligera, que tienes puntos finos, que estudias. ¿Cuáles son estos puntos que a ti te hacen decir soy pro legalización? Lo político es personal.
Y empecemos con esta historia. A mí también me tocó vivir la guerra contra el narcotráfico. Este mal ejercicio del poder que hoy hemos descubierto que es una mentira y que en realidad lo que estaban disfrazando eran sobornos para apoyar a cierto cártel de las drogas. El asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Monterrey, marcó mi vida. Yo a partir de ahí fui otra persona, soy otra persona. Porque cuando estás en el entendido de que se sataniza algo como las drogas, otra vez, temas tabú donde nadie puede tener un criterio y duda, tienes muchos supuestos de los cuales se derivan algunas decisiones políticas que no entiendes. Entonces, poniéndome a investigar, me di cuenta que gran parte del problema era un sistema prohibicionista y que en este juego de poder es muy fácil caer en lo sencillo que es tener un Estado que prohíbe y que no abre la puerta a la libertad con este piso parejo de derechos y con criterio y obviamente acompañado de políticas públicas y demás. Pero que este Estado prohibicionista lo único que provocó es una mal llamada guerra, que hoy tiene más de 100,000 desaparecidos en todo el país, que costó vidas humanas, que además implicó muchos dolores para muchas familias y que entonces yo digo regular para la paz, primero, porque ese es uno de mis hilos finos. Yo no quisiera que este país, porque sigue siendo eso, sigue siendo un río de sangre, a partir de tenerle miedo a entrarle a un debate o prejuicios sin conocimiento de causa o porque esto no da votos porque asusta, cuando en realidad deberíamos estarlo haciendo, como algunos países ya lo hacen, Canadá, Estados Unidos, nuestros vecinos. Eso por una parte. La otra es que realmente la planta es muy noble. Si hablamos de consecuencias del alcohol, consecuencias del cigarro, son mayores los impactos negativos que todo la cannabis, que además tiene múltiples usos, no solamente en el uso adulto, sino también en el uso medicinal y alternativo. Entonces, estamos viviendo un mundo que en lugar de usar a favor una planta que tiene tantas cualidades, la satanizamos y pensamos en nuestro prejuicio y en nuestra incapacidad de preguntar qué es la puerta de entrada a las siguientes drogas, que por fumar marihuana o usar marihuana, entonces después te vas a volver adicto o adicta. Y ese cúmulo de prejuicios es como si vivieras en el oscurantismo, ¿sabes? Es decir, casi, no sé, lo estoy exagerando, pero si respiras aire contaminado te vas a morir. Sí, o sea, puede ser que tengas afectaciones, pero no te vas a morir hoy, ahorita, a las, no sé a qué horas eran. Entonces, esas son también otras de las evidencias científicas que a mí me permiten tener ese criterio para estar a favor de esta regulación. La regulación para el uso adulto y la regulación medicinal, para uso medicinal. Y uno tercero es que, aunque no lo regules, la gente lo va a usar. Claro. Aunque no quieras. El consumidor va a estar ahí. ¿Qué mejor proporcionarle al consumidor reglas, derechos claros, seguridad, para que las y los consumidores estén en este consumo responsable? Hasta ahí. El Estado no tiene por qué meterse en tu cuerpo, ni en tus hábitos. Nada más tiene que dar esta claridad para que nadie tenga por qué ir a la cárcel porque se fumó un churro. Que esa es otra, ¿no? El debido proceso ¿Hay impunidad? Hay mucha impunidad, hay mucha gente que está en la cárcel por poseer, por tener un porrito. Un porrito, sí. O sea, es algo que es totalmente ridículo, ¿no? Es como si fueras a la cárcel por traer una cheve. O sea, literalmente es lo mismo. Y ahorita que hablabas de eso, mucha gente dice que sí, lo de la droga de entrada, ¿no? Y es un mito total porque en realidad cuando le preguntas a la gente ¿y alguna vez consumiste alcohol? Te dicen que sí. Entonces, al final de cuentas, tu droga de entrada fue el alcohol, después fue la marihuana y después te fuiste metiendo con otras drogas. Un argumento, un contraargumento, y lo hago porque es bueno el debate
un contraargumento de lo que acabas de decir, de lo del sistema prohibicionista, es también el tema de las otras drogas, ¿no? Entonces, ahorita decías estar en contra del prohibicionismo, ¿ok? Y luego diste otros argumentos, y uno de estos fue que la planta era noble. ¿Qué pasa con las demás drogas? Estados como Oregon, por ejemplo, ha despenalizado todas las drogas y nadie se está muriendo y volviendo loco y no hay 1 millón de adictos. O sea, no está sucediendo. ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? ¿Tiene que ver más con un análisis ya más científico? O sea, de decir, güey, pues es que esto no lo puedo legalizar y regular. O, por ejemplo, es un ejemplo que yo siempre doy, el fentanilo es legal. Sí. Es legal. Sí. O sea, el fentanilo es lo que usan cuando te anestesian, cuando te van a operar. Es legal. Es muy letal porque cuando se usa mal se mete con un área del cerebro que controla tu respiración. Entonces hace que dejes de respirar. Entonces, si dejas de respirar, te mueres. O sea, así de simple. Pero el fentanilo es legal y está regulado. Entonces, ¿qué onda con las otras, las ilegales, la cocaína? No, también, y con también todo tenemos que hacer un debate. Porque al final la regulación son mínimos y máximos de lo que sí puedes y no puedes hacer, tanto en el sector privado, en la industria, o en el consumidor o consumidora. Entonces, cuando digo que es noble es porque tiene un montón de usos. Claro. ¿No? O sea, no porque nada más sea para uso adulto, tiene un montón de usos. Comida que además, para animales, piel, que además ropa, papel. Exacto. Impacta positivamente en la economía, que eso también es importante. Entonces, lamentablemente vivimos en un país en donde al narcotráfico le hemos dado permiso de matar por hacer un negocio que bien podría estar regulado y que incluso podría darle en impuestos al Estado y que no tendría por qué costar tanta violencia y vidas humanas. Entonces, todas las drogas deben debatirse. Todas las drogas tienen conocimiento científico detrás. Y verlo sin prejuicio, porque aquí no es clase de moral. Es más bien que hay consumidores, consumidoras, que lo van a hacer con o sin Estado y que hay que ponerles un marco regulatorio, tanto en la producción y el consumo, para que haya una certeza jurídica y después no tengamos otro tipo de problemas. Cuando yo normalmente digo esto, hay gente que dice, sí, pero nuestros niños, y sí, pero entonces la decadencia y los niños y todo lo demás es de la vida privada, es de la educación familiar, de cómo tú quieras comportarte, y ahí el Estado no puede ser papá. Me leíste un poquito la cabeza, la mente, porque yo también estaba pensando en los niños desde otra perspectiva. En lo personal, yo creo que si se regula como el alcohol, menos niños van a fumar. Por supuesto, porque además para gran parte del lenguaje de drogas también pasa por la educación sobre los efectos de las drogas. Claro. ¿Cuántas familias, vaya, si no hablamos de sexo ni siquiera y nos asustamos de decir pene y vagina, sí. Ahora imagínate poner sobre la mesa de las casas mexicanas este tipo de temas que se tienen que hablar. No sé cuál sea más tabú. Digo, en mi casa yo tengo 3 niñas y a mi hija Julieta tiene 4 años, se baña, ya cada vez se baña más sola y todo, pero pues bueno, yo la baño mi esposa y en la casa siempre hemos tenido el tema de llamarle las cosas por su nombre, ¿no? Entonces es vulva, es pene, las cosas por su nombre, ¿no? ¿Qué te duele, mi amor? Y me acuerdo cuando estaba muy chiquita decía la colita, entonces le teníamos que explicar, a ver, ¿te duele aquí, adelante o atrás? No, aquí adelante. Bueno, eso se llama vulva. Entonces ella ya, obviamente ahorita dice, me duele la vulva, me duele la colita, me duele... Sí. Todo por su nombre. Es como el primer paso, ¿no? Y con el tema de las drogas, es muy chistosa porque incluso fíjate cómo hasta la gente ni siquiera se atreve a decirle marihuana. Sí, o sea, digo, a mí me gusta mucho la palabra marihuana. Hay gente que me ha dicho, suena muy fuerte, dile mota. Y yo, mota soy yo más fuerte, o sea, ¿qué dices? Pero, por ejemplo, con mi hija, papi, tío, balconeándolo aquí, ¿verdad? Ajá. Tío, ¿John está fumando o qué? Porque de repente ve que se sale. Ajá. Y le digo, sí, mi amor, yo creo que se salió a fumar. Y es algo, ok. Y digo, no es algo que ella diga, papi, yo también quiero fumar. O sea, no es
no es algo que se le antoje, no es algo, de hecho, le dice que huele feo. No es algo que se le antoje como tal, pero al final también aquí viene mucho lo que acabas de decir, la parte de la educación. Yo, hasta cierto punto, no como un estado paternalista, como soy tu papá y te tengo que cuidar, yo lo veo más como un tema económico. Por ejemplo, la obesidad es el problema económico más grave que tiene nuestro sistema de salud, porque la obesidad provoca peores enfermedades de todo. Arteriosclerosis, todo lo cardiovascular, provoca diabetes, que en México tenemos, provoca cardiovascular, diabetes, la infección. Lo del COVID no hubiera sido lo mismo si fuéramos el número 20 en obesidad, o sea, hubiera sido muy diferente. En el tema de las drogas, por ejemplo, al menos la marihuana, la marihuana evita que se desarrolle el cerebro. Entonces, oye, a ver, ponle 21 años. Regúlalo y ponle 21 años. Sí, de hecho, parte de en donde nos quedamos en el dictamen es que tuviera algunos criterios muy parecidos a los del cigarro. Entonces, esto de que los menores de edad pues, no lo consuman, por supuesto. Claro. Por supuesto, porque... Pero otra vez, es nuestra incapacidad de preguntar y asumimos o imaginamos cosas que no suceden, que más bien estamos creando estereotipos, otra vez la cajita McDonald's. Entonces traes aquí, ¿no? ¿Qué es lo que piensas cuando piensas en drogas? Y entonces en tu imagen está una persona tirada en la calle, delgadísima, sí, sin dientes, sin cabello, y hay que tener criterio. Entonces el Estado está para que se regule, para que tengas tus derechos, libertades, para precisamente evitar este tipo de decisiones o no darle incentivos a decisiones que sí puedan ser perjudiciales para la gente. Pero en definitiva hay que hablarlo. Y es horrible que al menos cuando yo toco el tema, no sé si a ti te pase, pero cuando yo toco el tema la gente se asusta. Es increíble. Nada más mi mamá. Nada más tu mamá. Todos los por demás tu no. círculo de pero amigos. Bueno, por el círculo con el que convivo no asusta. Pero no, fíjate que sí tengo amigos que de hecho para mí es una ironía muy cañona porque son bien tomadores. Uh-huh. Pero cuando les ofrecen un toque, últimamente ya como que lo agarran. Sí. Pero les ofrecen un toquecito y se alejan. Y dicen, no, yo no fumo eso. No fumas eso, pero andas bien pedote, güey. O sea, créeme que te va a hacer menos esta cosa. Y te va a provocar menos, pero bueno, sí me pasa. Sí pasa con ciertos grupos de personas, pero también hay otros que no. Y también creo que las edades, o sea, ciertas generaciones, más bien las nuevas generaciones. Un amigo que tiene un hijo, que este amigo... consume de repente, no tiene nada que en contra de... Me platica que platicando con su esposa, que la esposa es más conservadora, uh-huh, le decía... La esposa fue la que le dijo, es que tengo que empezar a aceptar esto porque va a ser la droga de mis hijos. Y sí, o sea, va a ser la droga de tus hijos. Va de hecho, ahora los jóvenes ya no consumen tanto alcohol. Pero... Y de hecho no uso la palabra droga, no la estoy usando como algo malo. O sea, sí, droga es cafeína, droga es igual cafeína como es marihuana, es igual alcohol como es cocaína. Pues es que si hablamos de adicciones, hasta las redes sociales son ¿sí? también parte de esto que puede provocar una adicción en tu cabeza. Pero yo lo que pienso es esto, tenemos que hablarlo. Sí. No es que yo tenga la razón, nada más tengo una visión que hay que transitar por ahí para ese futuro, porque si va a pasar contigo sin ti. Es lo que digo en todos mis temas, porque yo soy futuróloga o /bruja, como le quieras llamar, sí, a esto que hago en el Senado, que es decir, es por ahí viene el futuro, pero sobre todo esta sentencia, y esto sí es sentencia determinante, si no lo debatimos contigo, sin ti, y a pesar de ti, Estado. Exacto. A pesar de ti. Sí. Entonces, más vale abrirle esa conversación, conocer, tener acuerdos políticos y darle para adelante. Aunque a veces también pienso que soy muy idealista, porque pienso que no todas las personas tienen esta capacidad de ver el futuro. Cuando digo esto no es porque tenga una bolita mágica de cristal, pero sí pienso que hay condiciones y factores que nos deben de hacer sensibles a que los cambios están siendo cada vez más inmediatos. Es que, ¿sabes qué? Creo que los políticos, la clase política o el oficio de la política, siempre hablamos en los empresarios de que a mucho riesgo, mucho beneficio, ¿no? Ajá.
Y yo creo que la clase política es el contrario. Es una de las pocas oficios que a poco riesgo, mucho beneficio. Poquito me arriesgo, manipulo, persuado y hago... No me arriesgo mucho para, pues sí, para no perderla y tengo un gran beneficio. O sea, el mensaje de AMLO nunca cambió. Sí, pues no cambió como tal. Y fueron 18 años. Sí. Se arriesgó poco. En realidad se arriesgó poco porque y el beneficio fue muy grande. Sí, el costo, lamentablemente, se lo lleva la calidad de vida de la gente. Exacto, y los que se arriesgan, los que llegan a arriesgarse mucho en algo político, yo siento que no llegan, o sea, no obtienen los resultados porque los tachan de locos, porque no se logró el resultado que buscaban, que era a lo mejor muy complicado. Entonces... Sí, mira, hace no mucho, un periodista al que no voy a quemar, me dijo que la única manera que había para hacer una estrategia de tal manera que yo fuera visible en los medios de comunicación era darles dinero en efectivo a los editores y a los ejecutivos de los medios de comunicación. Y entonces cuando le digo que no estoy dispuesta a hacer eso, sí entra como en un frenesí de, entonces vas a perder. Entonces, o sea, si no hablando, fíjate, en sentido contrario de la adaptación, sí. Si no te adaptas, no vas a sobrevivir. Yo pienso... Pero es que eso no es adaptarse, o sea, el dinero efectivo es lo de siempre. Es exacto. Lo de siempre. No es que me y ahí va la reflexión. Otra vez pasamos por el tema de la creatividad. Yo no me quejo nada más por quejarme, es porque quiero crear otro mundo. Entonces, cuando tengo la opción de crear otro mundo, obviamente que tengo que rechazar todo lo demás. Ese es mi riesgo. Y si a lo mejor con la decisión que estoy tomando efectivamente me doy un balazo en el pie, yo pienso que también la gente no está acostumbrada a que la vida no todo es ganar. Y que parte de lo que del ser exitoso, llámese éxito como tú lo concibas, es aceptar con muchos pies en la tierra, muy bien plantados los pies en la tierra, que puede pasar lo que tú quieras como no puede pasar lo que tú quieras, y que si no pasa lo que tú querías o lo que pensaste o lo que visionaste, pues no pasó y ya, ¿no? Sí. O sea, tampoco nos vamos a clavar, es aquí, es ahora, es con lo que tengo, es con esta información. Ahora, a mí mi intuición me ha dado ese don de ser muy determinante. Pero bueno, espera, aparte el propósito de un político no es ganar, el propósito de un político es que gane la gente. Pero ahí es donde te digo, o sea, hay una miopía. Entonces, lo que acabas de comentar es increíble porque las y los políticos de la clase tradicional no son capaces de ver que hacen un servicio, que representan a las personas, que están ahí para resolver problemas. Pero otra vez, ¿no? Está tan arcaico y tan así como pegado con cemento que no se pueden salir de ahí, porque el que se sale de ahí sí entra en locura. Sí. Sí entra, y tampoco voy a decir que no pasa. Sí, o sea, por ejemplo, la gente lo tacha de loco. No, sea, y yo vivo constantemente luchando contra mi propia frustración. Porque ser escuchada en tiempos de dicotomía, sí o no, en tiempos en donde tal pareciera que hay regresiones y no hay avances, donde el diálogo es satanizado, en donde algunos temas mejor no los toques porque cultura de la cancelación. Si vivo en este tiempo, pues obviamente con lo que más lidio es con mi propia frustración. Pero a mí no me da miedo pensar que si el día de mañana me dicen, no, sabes que no pasó, pues cabrón, la ciencia se hace de lo que pasó y de lo que no pasó. Claro. De lo que no pasó. No sé qué periodista haya sido, pero yo tratando de darle la contra al periodista, yo también, pues tú conoces a mi primo, y yo a mi primo le decía, cabrón, es que no se están dando cuenta de que lo que se necesita o lo que necesitan empezar a hacer es convertirse en creadores de contenido. Tratando de hacer la contra a lo que te dice el periodista,
el periodista tampoco se está dando cuenta de que su medio es obsoleto o que se está convirtiendo en obsoleto. Por supuesto, fue lo primero que pensé. Es más, se lo dije. En este momento de tantos cambios, cuando ya tienes otras alternativas para comunicarte con la gente, sorry, not sorry. Sí, claro. O sea, tú le vas a tener que pagar a la gente para que venga contigo, porque hay más medios. Sí, tu medio tradicional, pues híjole, más bien yo me tendría que pensar si vale la pena hacer ese gasto en un medio tradicional, cuando en realidad van de salida, y eso lo saben los propios medios. Sí, yo le decía, necesitan... Ebrard lo hace en TikTok, que me da mucha risa. O sea, sinceramente yo lo sigo porque me causa mucha risa lo que hace. Hay diferentes formas de hacer contenido. Lo que hace obviamente no lo hace Ebrard, digo, lo hace su equipo, community manager, qué sé yo. Pero lo que hace es entretenimiento y está genial. O sea, hace poquito subieron un video de la... Ya llegamos a la India, no sé si lo viste. Ah, sí. Me encantó, dije, ¿qué pedo, güey? Está con madre. Me dio mucha risa. Y digo, lo hace así, pero yo pensando más en una necesidad de todo lo que has dicho ahorita, de conocer los puntos finos, de aprendizaje, de entender las cosas que están sucediendo. Yo creo que necesitamos que los políticos entiendan que necesitan ser también creadores de contenido para saber comunicar y comunicar las cosas. Ya no se trata de mitines, ahora se trata de videos cortos, de explicaciones cortas, concisas, directas, reales, verdaderas y honestas para poder para poder crecer. Entonces, con eso te voy a hacer algunas preguntas. Vamos a hacerla de creadores de contenido. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero ver si me las puedes contestar de temas que han sucedido en el país. Si me las puedes, si quieres decirme paso, dime paso, pero con eso vamos a cerrar. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero ver si me las puedes explicar como de forma simple y ver si podemos como, no sé, dejar algo de aprendizaje con esas. La primera pregunta es la siguiente. Este gobierno utiliza mucho la palabra bienestar, Secretaría del Bienestar, Banco del Bienestar, etcétera. ¿Tienen alguna definición formal de bienestar? No. No hay un due diligence, no hay una investigación, no hay nada de eso. O sea, no que yo sepa. O sea, hay teorías sobre por qué hablamos de un estado del bienestar, pero una definición como tal de por qué le pusieron así los nombres, no. No, o sea, es simplemente, bueno, por lo que me dices, es estrategia política. O sea, tiene que ver con estrategia política, ¿no? O sea, bienestar como algo bueno, o sea, por eso se llaman así las cosas. ¿Pudiéramos pensar eso? O por la teoría del estado del bienestar. Ok, ¿qué establece esta teoría del estado del bienestar? Es que el Estado se hace responsable de los derechos de las personas, de tal manera que la salud, la educación están cubiertas y otras áreas más en donde el Estado es el que asegura el bienestar de la gente. Entonces, ¿esto apoya un gobierno paternalista? En una perspectiva mexicana, sí. Ok. Bien. Segunda, cuando originalmente pensé este tema de lo de los creadores de contenido, fue hace... a lo mejor fue hace un año, y me acuerdo muy bien. O hace tú vas a tener las fechas más recientes que yo. O sea, más como... Sí, más recientes, vamos a decirlo así. Fue cuando se estaba discutiendo la reforma eléctrica. Y me acuerdo bien que fuimos a un circo, estábamos ahí y yo estaba siguiendo mi Twitter así como que, pues qué chingados va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué era la reforma eléctrica que se estaba proponiendo? Porque yo estaba ahí leyendo tanta cosa y decía, pues qué es la verdad, unos dicen esto, otros dicen lo otro. Yo trato de triquear ahí a mi algoritmo de Twitter siguiendo de los dos lados para que los dos lados me den información y no tener esa cámara que tú decías ahorita, cámara de eco. Pero tú que legislas, tú que estás ahí y que sí las lees, ¿en qué consiste? En resumen, limita las inversiones del sector privado. Y entonces otra vez este Estado cubre, digamos, esas inversiones y entonces las instituciones están prácticamente al monopolio del poder del Estado. Al limitar esas inversiones, pues privas de competencia y lo que sucede es que el mercado
tiene una gran volatilidad en todo, principalmente en precios. ¿Cuál es la justificación? No me refiero a la razón. ¿Cuál es la justificación que dan para presentar esto? Bueno, Andrés Manuel López Obrador sacó algo así como una reivindicación de la CFE y de Pemex como las principales instituciones a las que se le tenía que dar estas facultades, mayor reivindicación, porque a pesar de que el petróleo y la electricidad pues han estado en manos del Estado, hasta hoy han permitido inversión del sector privado. Pero al hacer estos monopolios, restringes esa inversión y por lo tanto el Estado es todopoderoso. Ok, y entre comillas, uno pudiera decir, si se beneficia el Estado, se beneficia el ciudadano, pero no es, Sí, de hecho comenzaron a decir que con eso iba a bajar, por ejemplo, el precio de la luz. Okay. Pero son ciertas palabras a medias, que en realidad no tienen lógica cuando además estás en un mundo ya globalizado, tienes tratados comerciales. Además, si ves a Pemex como la empresa pública tradicional del petróleo en México y ves que otros países están desprendiéndose de los combustibles fósiles y tú le quieres dar más presupuesto, más facultades y demás, pues estás en una regresión. Decía un científico en un encuentro que tuvimos que México debería estar pensando en Solarmex, ¿no? O sea, comenzar la transición energética y energías limpias en lugar de estar ensimismados en temas del sector eléctrico que son viejos. Sí, por ahí leí que una de las grandes beneficios, por así decir, no beneficios, pero logros del gobierno anterior, era que habían considerado a CFE no tanto como un productor, sino como un distribuidor de energía. Y habían logrado con eso tener utilidades por fin, después de como 10 años de no tener utilidades. Y es muy interesante porque al final es como Amazon. Amazon es, bueno, ahorita ya tiene bodegas, pero de todos modos no produce nada, o sea, es un distribuidor nada más. Y en un principio inclusive, o sea, dropshipping, o sea, ni bodegas ni nada, ¿no? Entonces, eso es algo que bueno, que al final Apple hace lo mismo, ¿no? Apple yo no produzco las aplicaciones, no todas, solo algunas, pero yo tengo mi tienda. Entonces, eso da la sensación que en eso estaban tratando de convertir CFE, y a mi forma de verlo, no le estabas quitando ningún poder. O sea, si soy el único que puede distribuir, soy el que tiene más poder porque te tienes que alinear a mí, aunque sea alguien más el que produzca. Sí, o sea, sí, por eso yo lo traduzco en más bien, el Estado quiere tener instituciones a su favor y está creando monopolios. Bueno, y esa era la tercera pregunta. Hace poquito, de hecho me quería poner a buscar, no soy honesto, no hice mi investigación, pero me daba la sensación, usan mucho la palabra ciudadano para describir al INE o al IFE anteriormente, y a mí me da mucho la sensación, y ya te lo había yo escrito en un mensaje, que quienes antes eran oposición eran los que votaban más o priorizaban a una institución electoral ciudadana. Y no sé, porque y esa iba la pregunta, creación de contenido para explicar temas políticos, no sé porque no he leído ni la reforma que no pasó, ni el plan B, no los he leído yo en lo personal, pero yo te pregunto, tanto el plan B como esta reforma que no pasó, ¿hacían de un organismo electoral ciudadano a uno menos ciudadano o me equivoco? Si lo ves en términos de presupuesto, lo que sucede es que hay un recorte presupuestal y de nómina, así tal cual. Ese es el principal objetivo del plan B. Si lo ves en términos democráticos, porque uno puede pensar, bueno, a lo mejor hay estudios, análisis que te indican que una institución ya no funciona con la nómina y el presupuesto que tiene y más bien es un derroche de dinero, que esa es la versión del presidente. Sí. Digo, lo que hizo Twitter Elon Musk, ¿no? O sea, mandó a correr un chorro de gente porque decía, a ver, esto se puede operar con menos. Pero es muy diferente Twitter, ¿no? Exactamente. Sí, tal cual. O sea, en palabras mucho más decentes,
el presidente dice, pues es demasiado, ya sabes, plan de austeridad, aquí nadie puede ganar más de 100,000 pesos, y entonces vamos a reducir. Hasta ahí suena no tan descabellado, pero si te vas a las entrañas de todo lo que implica la representación democrática, la gerencia de las elecciones, la auditoría de estos procesos, entonces ya te vas a encontrar que las facultades se disminuyen. Y ahí sí, para que veas, puede haber afectaciones en lo electoral, en la política electoral. Entonces estás atentando contra la representación democrática, que es los intereses de la gente común y corriente, que puede ser que no sepa de política, pero el día de la elección va a votar, o previo a la elección se va a enterar por los medios de comunicación, o que asiste, acude al llamado de de los partidos políticos, en fin. Por ejemplo, el plan B reduce del 50% de candidaturas competitivas para las mujeres a 25%. Esa es una. Reduce la capacidad de que puedas, no sé, denunciar a un hombre por agresión, violencia y un sinfín de cosas más, a la capacidad que se pueda tener para evaluar esa situación y que no se le dé la candidatura por violencia de género y una serie de cosas más. Entonces, si lo ves en temas de representación, sí hay problemas. Lo otro, tendríamos que ver una evaluación de cómo está la institución. Yo soy de las convencidas que todas las instituciones públicas padecen de lo mismo. Y sí es un exceso de nómina y sí es un exceso de ciertos privilegios que no deberían de suceder. Después de una paradita técnica, vamos ahora sí a hablar de estos temas de lo que te decía, ¿no? De que sí. yo creo que los políticos deberían ser creadores de contenido. Te decía del tema de Ebrard, de cómo en el TikTok, pero bueno, o lo que hace su equipo es más de entretenimiento, está divertido, este video de la India está genial, y todos los que hace, la verdad es que yo creo que Ebrard sabe hacerse un meme de sí mismo, y cuando tuvimos aquí a Roberto Martínez, que seguramente lo conoces, él decía que pues le gustaba que la gente hiciera memes, ¿no? Pues obviamente la gente hace memes de él, los distribuye, pero bueno, yo creo que más bien debería de ser por el tema de explicar las cosas, de decir, esta ley se está haciendo de esta forma por esta razón. Entonces, la primera, este gobierno ha puesto la Secretaría del Bienestar, el Banco del Bienestar, usa mucho la palabra del bienestar. ¿Tiene alguna definición formal de la palabra bienestar? No que yo sepa. Puede quizá desprenderse de un análisis de cuál es el objetivo de este gobierno. Y gran parte puede ser el estado del bienestar, que no es más que asegurar y proteger a la gente y sus derechos básicos, salud, educación, entre otros. Que en el contexto del país en el que vivimos, volvemos a hablar de un gobierno paternalista, ¿no? En una perspectiva mexicana, sí. Otra de las preguntas que tengo es porque estaba hace como un año y medio, hace un año, en un circo. Y me acuerdo muy bien que no lo pude disfrutar tanto porque estaba la discusión del tema de la reforma eléctrica. Y yo decía, es que, güey, debería de haber algún político que haga un video explicando, un video así muy dinámico, muy rápido, explicando brevemente la reforma eléctrica, qué es lo que se está discutiendo. ¿Nos lo puedes explicar aquí así brevemente? Tú que sí la leíste. Bueno, el presidente lo propuso con la intención de que tanto CFE como Pemex y demás instituciones tuvieran un mayor fortalecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Y volvemos, el Estado crea monopolios y entonces limita la inversión privada. Eso en un contexto global, en este momento en donde necesitamos transición energética, en donde, por ejemplo, un científico decía lo que México necesita es un SolarMex para empezar a hablar de energías limpias, verdes, renovables, es realmente regresivo, porque es darle otra vez el control al Estado, que a duras penas puede mantener Pemex, esta capacidad de producción o gerencia de la energía. Entonces, al sector energético en lo privado lo
reprimes, lo limitas, y entonces estas inversiones pues obviamente van a ir a dar a otro lado. En un contexto global como el que tenemos, no es válido. Fíjate que me hiciste pensar en lo que mucha gente utiliza a veces como frase prácticas monopólicas. Y utilizan la frase prácticas monopólicas para, por ejemplo, definir a Apple o a Amazon y innovar con tanta claridad, certeza y con tanta habilidad no es una práctica monopólica. O sea, que tú decidas utilizar Google porque es un mejor buscador que los demás no es una práctica monopólica. Oprimir a los privados para que no puedan producir es una práctica monopólica. Yo creo que, por ejemplo, Facebook, a lo mejor Meta, la empresa, pues a lo mejor sí incurre en prácticas monopólicas, ¿no? O sea, oye, sale TikTok de una cierta... bueno, yo hago Reels. Sale WhatsApp y es muy bueno y le dice, oye, o te compro o hago una igual para que fregarte, ¿no? Entonces, eso no sé si lo hicieron con WhatsApp, pero al menos, por ejemplo, cuando salen las historias de Snapchat y tratan de comprar Snapchat les dice que no, ellos dicen, bueno, yo también hago las historias. Si hacen las historias, se lo copian, eso es una práctica monopólica, o sea, como tal, más o menos, pero lo es. Ok, esto que acabas de decir, al final de cuentas, tiene un impacto negativo en el ciudadano, por donde lo veamos, ¿no? Sí, claro, otra vez, como prometer no empobrece, entonces el presidente salió con el argumento de que esas decisiones harían que el precio, por ejemplo, de la luz bajara. Pero tú muy bien sabes que eso no sucede porque hay un montón de factores más a considerar. Claro. De hecho, al contrario, la competencia y sobre todo la inversión del sector privado en esta circunstancia global sí crearía más bien otra serie de impactos benéficos para que tengamos alternativas, pero también mejores precios para el consumidor. Cuando hablo de alternativas es muy importante, porque hoy en el mundo una de las grandes apuestas es la transición energética. No podemos seguir dependiendo nada más del petróleo o de la forma tradicional de producir luz. Esto no es sostenible. No es sostenible. Entonces, Pemex casi está en quiebra y la CFE va para allá. Prácticamente lo que el presidente hace es querer rescatar esto de la identidad nacional y el orgullo, los precios bajos, con una serie de mentiras disfrazadas de verdad, que en realidad no lo son. Entonces, sí, claro, la gente se confundía bastante, porque además es un tema muy complejo. Yo estoy en la Comisión de Energía y de verdad que lo es, pero la perspectiva esta de limitar al sector energético crea un efecto económico muy grave, porque todas esas empresas se van. Sí. Y entonces la transición energética no tiene certeza jurídica. O bien, todas esas empresas tienen que entrar en un proceso de judicialización de sus proyectos, que es muy nocivo en tiempo, dinero y costos sociales para el Estado. Y luego también está la parte de, si lo veo yo, o sea, si lo viéramos como desde un punto de vista comercial o desde un punto de vista de empresa, no te sirve de nada. O sea, por ejemplo, una reforma que monopolice va a lograr aumentar las ventas. Pues sí, porque no hay nadie más que venda, ¿verdad? Pero no por eso se van a aumentar las utilidades. Entonces, no sé, o sea, pensando lo que creo que se hizo anteriormente, que era ver a CFE más como un distribuidor que como un productor, había logrado aumentar las utilidades, pero no las ventas, pero sí las utilidades. Yo prefiero tener utilidades que ventas. O sea, de nada me sirve tener mucha venta si no le estoy ganando nada. Claro. O sea, pero tercer tema de que necesito explicación, porque yo no he leído ni el plan B, ni he leído el intento de reforma, que al final no pasó. En el tema electoral, me da a mí la sensación de que los que antes eran oposición eran los que trataban de hacer del INE o del IFE en ese entonces un organismo más ciudadano. Y ahorita
se usa mucho esa palabra, ¿no? Que es un organismo ciudadano, que es un organismo independiente, autónomo, etcétera, etcétera. ¿Es verdad que este tipo de reforma o del Plan B le quite algo de autonomía o es pura mentira? Gracias a esa evolución del INE, de las leyes y su presupuesto, es que Andrés Manuel López Obrador es presidente. Y él lo sabe. Acompañado de esta lucha ciudadana, porque tengamos un órgano que regula, gerencia, vigila las elecciones, en tiempos donde, digo, ahora las nuevas generaciones no lo saben, pero antes... en los 80s nunca hubiera sido presidente. No, por Así supuesto que no, porque la bendición del presidente, las urnas embarazadas, el dedazo, ¿no? Entonces, pues no, antes del INE, López Obrador no hubiera sido presidente. Ahora, su versión es que menos dinero, menos nómina, por esta cuestión de la austeridad, cosa que yo también, de cierta manera, estoy de acuerdo que las instituciones públicas han tenido un exceso de privilegios y un exceso en gastos que no debería de ser y que luego por eso por ahí desvían dinero quienes llegan a sentarse en esas instituciones. Pero eso hay que tomarlo con criterio. Quien caiga en corrupción, pues investíguenlo, castíguenlo y métanlo a la cárcel. Claro. O sea, creo que es muy sencillo. Pero otra vez, los políticos no comen lumbre. Es más fácil mentir, es más fácil salir a dar la dicotomía de estás a favor de que corramos a los corruptos o estás en contra, cuando no es así. Eso en la parte del presupuesto y la nómina. Pero si te vas a los derechos democráticos de la gente, pues tienes un órgano que de cierta manera ha sido una garantía para una serie de acciones que han permitido la representatividad democrática. Esto que participen las personas con discapacidad, los indígenas, que haya procesos de digitalización para que sea más certero el resultado, que se pueda discutir con los consejeros algunos de esos temas ríspidos, que se tenga un cuerpo técnico que esté alimentando la institución para que se tomen decisiones, en fin, una serie de cosas más. Sí pone en riesgo los derechos democráticos de la gente. Porque entonces ya no estás hablando de un adelgazamiento de la institución por corrupción, sino de quitarle ciertas garantías y facultades que permitirían que la gente tuviera esa participación transparente, directa, ahora sí que como tiene que ser cualquier elección. Digo, al final de cuentas, hablando del tema del dinero, si no me equivoco, parte del presupuesto del INE o de lo que se dice que el dinero que va al INE, la gran mayoría, no sé, 80, 70% va a los partidos. Y estas reformas, según yo, no contemplan quitarle a los partidos dinero. A ver, también pensamos en el tema de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, ¿cómo se financian las elecciones? Pues a través de los privados. Entonces, también uno pudiera decir, oye, ¿de verdad quieres que las empresas sean las que financien a los partidos? Pues no, porque las empresas al final van a ver por el que vaya de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, por eso allá en Estados Unidos, la verdad, tanto el demócrata como el republicano ven por las empresas, o sea, no, ninguno de los dos no lo hace. Acá yo no le veo mal, pero también creo que debemos de vamos otra vez al tema de la adaptabilidad, adaptarnos al mundo en el que vivimos. A ver, ya no es pagarle a tele, ya no es pagarle a periódicos, ya no es poner panorámicos. A la mayoría de los ciudadanos nos caga que pongan panorámicos. Sí. Más cuando es desde ahorita que ni son elecciones y que supuestamente una revista te escogió para salir. Claro que no. O sea, ya sabemos que lo estás pagando, ¿no? Entonces, adaptarse a eso, dejar de desviar recursos, bajarle el recurso y pues bueno, yo creo que eso sería bastante importante y que también le daría lógica al argumento de, oye, es que es mucho el presupuesto que tienes. Pues bueno, redúcemelo a los partidos. Pero ¿estás de acuerdo que ahí debe de haber una visión administrativa de la institución? Claro. O sea, son decisiones que no tendrían por qué pasar por una reforma. Sí, que, es verdad. Son cambios organizacionales, reducciones de presupuesto, quitar algunos puestos que a lo mejor ya no sean necesarios. Ahora con tanta tecnología, por eso yo tengo una frase de blockchainicen al INE. Pues sí, claro, porque es más sencillo. Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de seguridad y de confianza y de la información,
al final de cuentas el blockchain pudiera disminuir muchísimo el costo. Y bueno, y aquí viene de hecho la última pregunta. Acabas de incluir una iniciativa, o de meter una iniciativa que tiene que ver con las criptomonedas, Bitcoin, no sé si alguna en específico. Volvemos al tema de creadores de contenido que expliquen temas de leyes. ¿De qué se trata? Si ves al Bitcoin no como tecnología, sino las implicaciones políticas y de gobierno que hay atrás, te vas a enamorar. Porque gran parte de los pocos cambios que no se han hecho en todo el mundo tienen que ver con el sistema bancario y el sistema financiero, que además han sido excluyentes y que en este país el 60% de la población no está incluida en esos sistemas. Entonces, cuando llega una tecnología que desaparece intermediarios y que es persona a persona, es decir, cada persona puede ser un banco, darle un uso y valor a su dinero sin intermediarios, en esta origen-destino que es rastreable, que puedes tener garantías, no voy a incluir aquí ni los fraudes, porque los fraudes se hacen con esto y con otras cosas más, ¿no? Claro. Es más, con el mismo sistema bancario se están haciendo fraudes en nuestra cara. Entonces, pero si lo vemos, las implicaciones que hay en la descentralización financiera, es decir, que no esté hablando de monopolios, que los bancos no sean estos intermediarios o que se adapten a estas nuevas tecnologías, que el sistema, el Banco Central no sea el que esté tomando las decisiones por todas las personas, entonces es prácticamente hacer que la misma gente le dé un uso y un valor a su dinero. Entonces, si tú lo ves en esa perspectiva, es la tecnología haciendo la reducción de un montón de procesos que son muy difíciles y que están dejando el 60% de la población excluida. Ok, o sea, la idea de esto no es una reforma pro blockchain o pro criptomonedas, sino que es una iniciativa de reforma pro inclusión financiera. Y libertad y educación financiera, porque también en este país nadie nos enseña educación financiera y tampoco tenemos libertad financiera, por lo que les acabo de explicar. Hay un banco central que toma las decisiones, digamos, de lo público y hay un sistema bancario tradicional que prácticamente en este país hace lo que quiere. Yo sé que no hablamos en esta ocasión de muchos temas que fueran tan directos sobre el título del podcast de felicidad y cosas peores, pero al final creo que es uno de los, o es el episodio donde más hemos tocado temas que impactan a tantas personas. O sea, y realmente aquí es donde realmente viene la palabra bienestar. O sea, donde si yo no tengo el tiempo para pasarlo con la gente que quiero, con mis amistades, con mi familia, porque tengo que estar trabajando, porque no hay economía, pues me friego, porque tengo que pagar la luz muy cara, porque no tengo inclusión financiera, porque no tengo acceso a un crédito, porque no tengo acceso a todas estas cosas, y es por esto que te hice estas preguntas al final. No, esta vez no se trataba de hablar de estas emociones positivas, al contrario, de esas emociones también negativas como las de los estudiantes del TEC, que provocan cambios fundamentales en muchas personas, no nada más en ti, en muchas personas, y que provocan ya después que estos cambios tengan impactos así de grandes, aunque sean a través de leyes. Ya por último, de hecho la vez pasada que tuve aquí a alguien, se me olvidó hacerle esta pregunta, pero si ahorita mismo pudieras aquí afuera de Leones, que es una avenida muy grande donde pasa mucha gente, poner un panorámico con una frase que todos van a leer, ¿cuál pondrías? Libertad. Libertad, una palabra nada más, con eso tenemos, libertad. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Esperemos que la gente, es más bien, esperemos que me tomes el consejo y creas contenido, porque la verdad creo que necesitamos conocer los puntos finos, necesitamos conocer
lo que se está proponiendo, lo que se está reformando, más allá del debate tuitero de polémico de extremos. Mira, las redes sociales son una cámara de eco. El algoritmo lo sabe y tú también. Y fíjate, ayer platicaba, pero de otro tema que es de nutrición, y ya con esto termino porque es una analogía que es súper clave. En el tema de la nutrición, lo que vende es lo más rápido que te da resultados. Es la dieta keto, es el ayuno intermitente, y no voy a decir que esos estén mal, pero lo que vende es eso, y no digo que estén mal, pero no es lo más nutritivo, no es lo más nutritivo, no es o por ejemplo lo vegano, o sea, los extremos es lo que vende en el área de la nutrición. Y ahorita hay como una corriente de científicos que se están atreviendo no sé, a decir, hey, eso es puro pedo, eso es mentira y esas son mamadas. O sea, hay un montón, sobre todo en Estados Unidos, Lane Norton, Andy Galpin, Huberman, son científicos que se están atreviendo a tener su podcast, a decir, a ver, y yo aquí lo he dicho, o sea, aquí he dicho que cómo la cannabis puede ser negativa para tu salud, o sea, y hay que decirlo, es claro, parte de, no vamos a nada más a decir lo bonito, lo divertido, los extremos. Entonces yo espero realmente que haya políticos o políticas que tomen esta responsabilidad, que toman estos científicos de la nutrición, de decir las verdades, aunque se tengan que extender, aunque el video no sea de 1 minuto, aunque sea de 5 y tengan que explicar bien las cosas. Yo realmente creo que va a haber una camada de gente que se va a atrever a escucharlos, se va a atrever a debatirlos, a pensarlos, a decir, mira, hay más argumentos. Hay argumentos más allá del debate tuitero de porque este güey apoya esto, yo también lo voy a apoyar, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ojalá y ya sabes, aquí está el estudio, cuando quieras usarlo, gracias. Aquí está. Y pues bueno, con eso nos vamos. Hasta luego. Bye.